Bueno, hoy vamos a hacer otra aproximación a la teoría del desdoblamiento de los tiempos y al manejo del doble. Es una teoría que concibió Jean-Pierre Garnier Mallet. Es un físico francés que a partir de la teoría de Einstein sobre la relatividad del espacio y el tiempo, empezó a encontrar que el tiempo se desdobla en tres: en un pasado, en el presente y en el futuro. Toda la base de la teoría, digámoslo, se monta sobre dos hechos científicos importantes. A principios del siglo, a pesar de que la teoría de la relatividad de Einstein lo ordenaba, ningún científico creía que pudiera haber dos espacios del cosmos y del universo en donde se envejeciera más pronto que en otro. Todo el mundo consideraba que el tiempo en ese sentido era absoluto. Entonces, a partir de la teoría de Einstein, en 1923, un físico se detiene a calcular, según las hipótesis de Einstein, qué pasaría con un astronauta que viajara a la velocidad de la luz, que su cohete viajara a la velocidad cercana a la de la luz. Y calculó de una manera matemática y rigurosa que si ese astronauta regresara aquí a la Tierra después de 25 años, encontraría que había transcurrido 2000 años en la Tierra, mientras él hacía esa vueltecita de 25 años. O sea, para mostrar la real y contundente diferencia en el envejecimiento que habría, según la teoría, si un viajero alcanzara esa velocidad tan extraordinaria de la luz. Al principio, les decía, al principio del siglo XX, casi que ningún físico admitía esa relatividad. Pero en 1971 hubo dos científicos que, ya válidos de los relojes atómicos, que tienen una precisión extraordinaria de milésimas de millonésimas de segundo, hicieron un cálculo, hicieron un experimento con un avión que iba recorriendo la Tierra en dos sentidos. En un viaje iba de este a oeste, que es la dirección de rotación de la Tierra, y en otro viaje iban del oeste hacia el este, o sea, en contra de la rotación de la Tierra. Es claro que cuando se va en el mismo sentido de la rotación de la Tierra, hay más aceleración, porque el avión le suma su velocidad a la velocidad de rotación de la Tierra. Entonces va mucho más rápido. Y por supuesto, cuando va en contra de esa dirección de rotación, pues la velocidad es menor. Sin embargo, en ambos casos se encontró que los relojes atómicos ubicados en el avión y ubicados en la Tierra tenían unas diferencias totalmente sistemáticas. Y aunque fueran de millonésimas de segundo, eran suficientemente grandes para constituir eso como un hecho científico, algo prácticamente inapelable, porque no es una teoría, es un hecho. Entonces, está claro que si se mueve, si hay movilidad, el tiempo de envejecimiento, digámoslo así, se retarda. Es el astronauta el que envejece más lento, y serían los que se quedan aquí en la Tierra, los que van a una velocidad menor, los que envejecen mucho más rápido, digámoslo así. Entonces, esa es como la base científica de la proposición que hace finalmente Jean-Pierre.
O sea, porque él a partir de ahí dice, todo nos indica que el tiempo se desdobla en tres tiempos que ocurren simultáneamente. O sea, no es que el pasado haya ocurrido y el futuro vaya a ocurrir, no, sino que el pasado, el presente y el futuro están ocurriendo simultáneamente. Y eso significa, en la teoría y en la concepción, que nosotros, como entes del universo, también nos desdoblamos, porque así le pasa además a los astros. Este físico hizo una serie de predicciones astronómicas absolutamente importantes, mostrando que los astros también se desdoblan. Esa es una demostración más de un desdoblamiento espacial, pero lo demostró y fuera de eso hizo unas predicciones tan contundentes que hoy por hoy su concepción es una concepción científica, no es una aproximación, ni una teoría, ni una conceptualización ni religiosa, ni filosófica, ni política, es una teoría científica. Está basada en una ley del desdoblamiento del tiempo concebida en la teoría de la relatividad de Einstein y comprobada a través de cálculos, experimentación que comprobó todas las predicciones de Jean-Pierre, incluido, por ejemplo, una de las predicciones más llamativas para mí, por lo menos, y es que en el centro de la galaxia, según eso, tendría que haber un agujero negro. Con el tiempo fue descubierto exactamente en la mitad de la galaxia el tal agujero negro predicho por Jean-Pierre. Entonces, en principio nosotros no tenemos una duda de que lo que vamos a estudiar es una teoría científica, no una versión, digámoslo, esotérica de lo que vamos a tratar, sino una ley científica. Ahora bien, lo importante para lo que es el estudio que yo me propongo, es las aplicaciones que tiene para el cambio del futuro de cada persona que aplique la ley. Hay una parte que yo no trabajo porque es supremamente complicada, que tiene que ver con los ciclos. Parece que ese desdoblamiento del tiempo se hace por ciclos. Al principio, o sea que hay un momento dado en que no estamos desdoblados, sino que somos una sola entidad. Pero a partir de ese momento, que es el inicio del ciclo, se desdoblan en los tres tiempos y llega al final del ciclo, que son ciclos demasiado largos, hasta de 25.000 años. Al final del ciclo se vuelven a reunir, digamos, pasado, presente y futuro, y lo que se ha desdoblado se vuelve a integrar. Entonces, nosotros tendríamos que concebirnos como un ente desdoblado, en donde tenemos un yo, digámoslo, corpuscular, que es este yo tangible que compone mi cuerpo y mi organismo. Y habría un yo cuántico, ondulatorio, que es el que está en posibilidad de visitar y de vivir en otro de los tiempos distintos al presente. Y esa es, en el fondo, la teoría del doble. Jean-Pierre dice que ese ser corpuscular, energético nuestro, vive básicamente en el pasado. Él concibe que el pasado es absolutamente luminoso. ¿Luminoso en qué sentido? En el sentido de que nos damos cuenta de todo lo que acontece, porque el transcurrir del tiempo allí es muy lento, es muy despacioso. Entonces cada acontecimiento ocurre en un momento en que nosotros tenemos tiempo de verlo, registrarlo, examinarlo, volver sobre él en la reflexión, relacionarlo con lo que sigue, establecer relaciones causales,
entre causas, antecedentes y efectos consecuentes, en fin, digamos, ese tiempo ralentizado, ese tiempo lento nos permite ver con mucha claridad todos los fenómenos y las transformaciones que ocurren mientras vivimos en él. Luego vendría digamos, el presente, que sería el transcurrir normal del tiempo. ¿Qué es lo normal? Simplemente lo que nosotros estamos habituados a vivir. Es una velocidad media, digamos, entre el extremo lento del pasado y el extremo supremamente acelerado del futuro. Entonces él dice, nosotros aquí en el presente vemos, digámoslo, tal como percibimos normalmente, pero si nos vamos hacia el futuro ya no vemos, porque ya es una velocidad tan grande. Y él pone esta imagen que me parece muy clara. Supongamos que vamos en un móvil por una carretera recta, vamos despacio y nosotros vamos viendo el horizonte, vamos viendo lo que hay a los lados. Mientras vamos despacio tenemos tiempo perfectamente de formar una percepción diferenciada de lo que hay al frente y a los lados. Pero supongamos que entonces empezamos a acelerar el móvil cada vez más rápido hasta que llegamos inclusive a la velocidad de la luz. Observen bien, dense cuenta, percátense de que ahí no vemos nada. Pues es una cosa totalmente fugaz. Se nos perdió la capacidad de formar percepciones claras. Entonces por eso se dice que el futuro es oscuro, porque va a una velocidad tan grande que no permite la formación de una percepción que a su turno siempre exige cierto tiempo para formarse y desarrollarse y configurarse. Entonces es un pasado luminoso, un presente, digamos, relativamente claro y un futuro oscuro. Esa separación entonces hace que nuestro doble normalmente viva en el pasado. Y hay un concepto en la teoría que son las aperturas temporales. Son momentos en donde el tiempo permite conectar presente, pasado, presente, futuro. Nunca hay conexión pasado-futuro. Siempre tiene que haber conexión, es en la secuencia pasado, presente y presente, futuro. Pero eso significa que entonces el doble puede venir, visitarnos y traernos mucha claridad de lo que pasa en el pasado, de lo que ocurre en el pasado. ¿Cuáles son, por ejemplo, las preguntas que teníamos antes de separarnos de él al inicio del ciclo? Se supone que al inicio del ciclo estábamos unidos, teníamos preguntas sobre la vida, sobre los problemas que se nos aparecían, sobre el destino que íbamos a tener, sobre el futuro que íbamos a seguir. Y esas preguntas eran conocidas tanto por mi ser, digámoslo, molecular, que es yo, esta estructura concreta, y mi ser cuántico, mi ser ondulatorio, que en ese momento eran uno. Estaban unidos, estaban integrados. Pero entonces, cuando ya nacemos y que se produce el desdoblamiento, es posible que por un montón de circunstancias nuestro yo corpuscular, o sea, este yo concreto, se olvide de cuáles fueron las preguntas iniciales importantes por las cuales decidimos nacer y las cuales encierran el secreto, digámoslo, de nuestra vida, nuestro propósito. Entonces hay además en la dinámica una explicación demasiado importante, y es que nosotros cuando pensamos en algo que viene, como por ejemplo vamos a hacer un viaje y entonces nos ponemos a pensar cómo nos puede ir en él, y podemos pensar que es muy amenazante y muy tenebroso, y al generar pensamientos acerca del futuro creamos una cosa que se llama potenciales de futuro. Esos potenciales de futuro pueden ser
actualizados, pueden traerse al presente y se convierten en realidad. Por decir alguna cosa, yo veo un perro allí y por alguna razón yo digo ese perro es peligroso, ese perro es amenazante. Y desde ese mismo momento se crea el potencial de que el perro realmente amenace. Y al crearse ese potencial, eso es registrado por el perro. Y es muy posible que eso se perciba por parte de él como si fuera que yo como entidad concreta soy una amenaza para él. Y él, en virtud de esa amenaza, elaborara una actitud o digámoslo, o sistema de defensa agresiva conmigo. Y entonces ya, después que yo me aproxime a él, puedo observar que me agrede y confirma mi, digámoslo, mi premonición, mi anticipación, el futuro que yo creé. Esa es la parte tal vez más complicada de toda la teoría, porque básicamente nos está diciendo, ustedes son responsables de todo lo que les pasa en la vida. Lo que pasa es que no son conscientes de eso porque eso no se percibe ahí mismo. Y eso inclusive muchas de las veces es totalmente subliminal, inconsciente. No se percibe directamente, ni siquiera con un examen o una reflexión cuidadosa. Muchas veces no, simplemente ¡pam!, ocurre. Uno se tropieza contra alguien y en ese momento le dan, digámoslo, como ganas de asesinar a la persona que se tropezó con uno porque no miró, porque no fue atenta, porque antes fue muy descuidada y tal, y uno genera la idea de matar a esa persona, por decir alguna cosa, y eso ya crea un potencial. Y ese potencial puede ser actuado o por mí o por otra persona, porque está, digámoslo, a disposición de todo el que esté en capacidad de concebir ese pensamiento y de consiguiente actuarlo. Entonces, cualquier persona o cualquier organismo en realidad que sea capaz de concebir ese deseo de matar, lo puede realizar, lo puede actualizar. Y es una cosa muy interesante. Ya nosotros habíamos visto en un video anterior que si uno sigue una ley básica, que es, yo pienso en hacerle a otro lo que deseo que el otro piense en hacerme a mí, puede uno lograr efectos supremamente interesantes. El ejemplo que yo di en esa época era el siguiente: si vamos en el metro muy aglomerados, hay mucha gente y mucha congestión, y yo empiezo a pensar en darle a la gente más espacio del que tiene. Eso es lo que yo pienso quisiera hacerle al otro, darle más espacio. Y de pronto yo lo que voy sintiendo es que yo mismo voy obteniendo mucho más espacio. Es como que la gente recibiera ese potencial y me correspondiera con un pensamiento equivalente que se traduce en una actualización del pensamiento y en una correlativa separación de los cuerpos y un otorgamiento de mayor espacio para mí. Entonces, es un mecanismo tan increíble, porque nosotros no nos damos cuenta que cada vez que pensamos en algo estamos creando el potencial. Y si nuestra vida en general es una vida, digámoslo, que vive con temor, que vive prevenida, que vive considerando básicamente las amenazas que el medio puede ofrecernos, y entonces estamos en esa medida creando permanentemente futuros adversos. Creamos potenciales que son o peligrosos o inútiles. Y esa parte es la más difícil y la más delicada de toda la teoría. ¿Por qué? Porque él dice, el doble que vive en el pasado nunca nos va a traer información falsa. Siempre nos va a traer información adecuada. La información que corresponde a nuestras preguntas iniciales, lo que corresponde a nuestras experiencias pasadas
y ocurridas, incluso a experiencias demasiado importantes y muy, digámoslo, inconscientes y subconscientes, porque corresponden, por ejemplo, a experiencias en la vida fetal. Entonces son experiencias que ni siquiera arriban a nuestra conciencia. Entonces él dice, el doble no nos trae nunca una información deformada. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizáramos esa información deformada, le podríamos crear futuros o peligrosos o inútiles. Y él no se va a exponer a eso porque somos nosotros mismos, soy yo mismo. Entonces yo no me voy a exponer a que me creen futuros o inútiles o peligrosos. Yo entrego todo lo mejor. Entonces, en el núcleo de la teoría, la parte más importante es que nosotros, digamos que la búsqueda más importante del ser humano debería ser la búsqueda de la confianza plena en el doble, porque el doble es el que me cuida. Ahora, ¿cuándo me visita? ¿Cuándo se presenta esa, digámoslo, esa conexión temporal, esa apertura temporal en donde se puedan conectar pasado y presente? Entonces, él dice, se presenta en el sueño paradojal. El sueño paradojal es el momento, hay dos etapas en el sueño, un sueño profundo donde yo no sueño y una parte del dormir en donde yo tengo sueños y que corresponde al movimiento rápido de los ojos, un rapid eye movement. Los ojos se van moviendo para todas partes, como siguiendo las imágenes que aparecen en el sueño, y eso se llama REM, Rapid Eye Movements, que corresponde al movimiento rápido de los ojos, y siempre que despertamos a una persona que está con ese movimiento, encontramos que está soñando. Siempre que despertamos a una persona en estado REM, lo encontramos soñando. Y en el sueño, en ese sueño, siempre tenemos nosotros una, digámoslo, casi que una parálisis muscular completa. Es una postura totalmente paralizada. Nadie mueve, salvo los ojos, nada se mueve. Todos estamos es como sometidos a una parálisis completa. No voy a meterme en los líos de los ciclos y de las explicaciones que tienen que ver con la muerte y con estados cercanos a la muerte, que él también los trata, porque son cosas relativas a los ciclos, como les digo, muy complicadas todavía. Él inclusive afirma, yo me gasté 9 años para entender todas las consecuencias de ese desdoblamiento desde el punto de vista físico, pero 9 años trabajados día y noche muy duramente, muy intensamente. Pues él se gastó 9 años, yo llevo máximo 2 años estudiando esto y yo creo que me hacen falta mucho más de los 9 años de él y otros 9 míos para entender a cabalidad eso. Si algún día lo llego a entender, por supuesto se los voy a transmitir, por supuesto con todo el cuidado. Pero por ahora yo no me meto en esa hondura. A mí lo que me interesa es el cambio del futuro. Entonces él dice, del pasado no nos vienen informaciones inadecuadas. Lo único importante es que el doble si sienta que es útil que venga acá. Porque además, después de que venga acá, él sí puede, como ya está en el presente, hacer un puente hacia el futuro. Entonces puede ir y coger las preguntas ya no las que tiene él, sino las que tengo yo, este yo corpuscular, porque en mi presente hay algunos problemas. Y entonces, si yo miro mis problemas y los planteo y casi que le pido a él que me lo solucione, entonces él entra, registra eso. Es el agua de mi cuerpo el que registra la información y se la transmite. Y él la toma del agua de mi cuerpo. Y él puede viajar al futuro y buscar la solución más óptima a partir
de la pregunta que yo me estoy haciendo y del problema que estoy planteando, y traérmela y sugerírmela para que yo la tome. Y aparece de una manera que no somos, digámoslo, ni mucho menos conscientes de cómo ocurre, porque puede aparecer o en el mismo sueño como una sugerencia directa, o una sugerencia indirecta porque de pronto en un periódico yo encuentro una noticia asociada, digamos, a lo que estoy viviendo. Por ejemplo, él trae un caso de una persona que estaba con muchos problemas en el trabajo, tenía muchos problemas con su esposa, problemas en el levantamiento y educación de sus hijos porque su esposa le ponía muchos problemas. Y finalmente él, en el medio de todo ese embrollo, digámoslo, de vida, se le ocurrió que la solución sería suicidarse. Y pues, durante el sueño lo visitó el doble, y al otro día, leyendo la prensa, encontró un mensaje muy claro que decía: el suicidio no es ninguna solución, por decir alguna cosa. Y a partir de ese momento, que él se dio por enterado de que el suicidio no era el camino, y a partir de ahí empezó a mejorar, a salir de su depresión, a partir de ese preciso instante. Y entonces a partir de ahí ya empezó a modificarse todo lo relativo al negocio, que empezó a prosperar, empezó a modificarse el problema con su señora, porque se separaron, pero se separaron sin violencia y sin rencor. Entonces se arregló la situación de la educación de sus hijos y de inclusive hasta de la misma convivencia con la esposa, porque ya se podían relacionar como amigos. Y así cada uno de los aspectos de su vida se fue mejorando a partir de ese momento. Y no se lo encontró, digamos, directamente en el sueño. O puede encontrárselo en el sueño. De hecho, yo les cuento esto. Subrayo que en ese punto importante de pensar en el futuro, no debemos buscar las soluciones que a nosotros se nos ocurren. No son las que a nosotros se nos ocurren, sino las que el doble encuentre en el futuro como la mejor solución. Entonces lo que hay que pedirle a él no es que yo me gane la lotería mañana, no, porque eso ya es una solución que yo le doy a mi problema, digamos, económico. Yo simplemente sitúo mi problema económico, lo visualizo, lo pongo ante mí, ante mi conciencia, y él lo registra cuando me visite por la noche. Y va y busca cuál es la mejor solución hacia el futuro. Puede que no tenga nada que ver con una lotería o alguna cosa de esas, no. Entonces casi que lo mejor es pedirle que se haga la voluntad del doble. Hágase tu voluntad, sin imponerle ni sugerirle la solución que yo creo que es la que me conviene. De hecho, les cuento esto. Hace poquito tuve la oportunidad de aplicarlo a mi propia vida. Yo tenía, por alguna circunstancia que no voy a explicar, que interrelacionarme con una persona del otro sexo, pero es una persona a la que yo tradicionalmente he considerado como una persona burda, poco cultivada, no muy inteligente y además fea. Y yo tengo un problema con las feas, y es que por alguna razón yo he creído que las feas, por lo menos en mi vida, son mucho más osadas que las mujeres bellas, mucho más osadas. Las mujeres bellas son mucho más cautas, mucho más cuidadosas, cuando uno les gusta y se aproximan a uno con un respeto y con un cuidado que aseguren que ellas no hagan un acto que sea percibido por uno como una amenaza o como una agresión o como una invasión. Ellas normalmente, o por lo menos en mi experiencia, se aproximan con una delicadeza muy, muy femenina y muy clara. Pero las feas no son iguales. Hay muchas feas, y sobre todo las más feas, que son demasiado osadas. Entonces esa es una convicción mía, una creencia mía. Puede ser perfectamente falsa, pero es una creencia mía. Entonces eso me lleva a que no me gusta esa persona.
Y eso no significa que yo no le reconozca virtudes claras a esa persona. Yo reconozco que es una persona amorosa, sacrificada, muy dedicada a la gente suya, a cuidar su gente. Es una persona absolutamente buena, o sea, que yo no le puedo anotar como acciones indebidas o de mala voluntad o de mala fe. Todo lo contrario, es una persona buena, absolutamente amorosa, cuidadosa de su gente, en fin. Pero por las características de que no es cultivada, de que no es muy inteligente, de que es fea, de que es burda, porque es una persona que es como brusca en su actuar, hasta físico, y que fácilmente cree que un golpe así duro sobre el hombro de otra persona es un acto afectuoso, y por eso yo lo llamo burdo, porque para mí no es un acto afectuoso, es un acto inclusive puede ser hasta doloroso, pero para ella en su manera de vivir eso puede ser un acto de confianza, un acto que intente transmitir unión, intente transmitir como tranquilidad, como quien dice, somos uno, somos lo mismo, somos de la familia, somos amigos, somos muy cercanos, y por lo tanto yo te puedo dar un golpe amoroso, ¿sí? Así podríamos entenderlo, y así seguramente lo entiende ella. En fin, que yo cuando me vi sometido a la necesaria interacción con ella, yo sentí una acción, un conflicto violento en mi ser, porque yo no quería eso, no quería hacer una interacción. Y entonces yo vi ese conflicto interno mío y le pedí a mi doble, yo tengo este problema, ayúdame, dame la mejor solución. Y me la dio en 2 pasos. En la primera noche me mostró en un sueño una mujer muy hermosa que en el sueño mismo se comportó enormemente desleal, enormemente errónea en su comportamiento, en su honestidad, y me mostró que a pesar de tener una belleza inmaculada, tenía un alma aterradoramente torcida. Y yo esa mañana me levanté con la convicción, sin decírmelo, pero sí sentí la importancia de otros valores, que aunque uno se los diga, no los vive, porque si realmente le parece muy importante la belleza y nunca se ha interrogado bien a fondo eso, pues simplemente tiene la creencia ahí, aunque no quisiera tenerla racionalmente, aunque racionalmente le pareciera inadecuado tenerla, pero la tiene y regula la relación y regula el comportamiento. Entonces la primera noche me mostró eso, y en la segunda noche me mostró una cosa muy importante, y es que me mostró que yo podía tratarla, óiganme bien, con afecto y con honestidad. Que lo que yo necesitaba en mi vida básicamente eran esas 2 cosas, afecto y honestidad. No mentir. Entre otras cosas porque es demasiado importante que el contacto que hagamos hacia el futuro, es decir, cuando presentamos nuestros problemas, sea tan límpido que no haya mentiras. Como nosotros tenemos tantas mentiras mecánicas durante el día, hay tantas veces en que mentimos para que el otro no se sienta, para que no se moleste, para que no sé qué, por un montón de conveniencias de tipo social, y no nos damos cuenta que eso crea potenciales totalmente o peligrosos o inútiles. Entonces, ya en la segunda noche yo me levanté con absoluta limpieza, ya no sentí ninguna tensión ni ningún conflicto, ya estuve dispuesto tranquilamente a adelantar las interacciones que tenía que hacer con esa persona si me tocaba, y sin sentir ninguna tensión, y eso es el producto directo
de una consulta a mi doble, que él me trajo las soluciones y me hizo amanecer mucho más, digámoslo, confiado en que no hay amenazas, en que no tengo temores que anticipar, que puedo estar confiado en que mi doble me cuida y me visita y me da todos los futuros previsibles mejores, todos los futuros más adecuados que pueda haber encontrado en sus visitas hacia el futuro. Y esa es finalmente, digamos, la intención que tengo al hacer este video, que ustedes puedan de verdad confiar en que su doble que viene del pasado les va a traer la mejor información sobre sus preguntas esenciales, y que hacia el futuro ustedes no tienen que preocuparse de plantearle a él soluciones que buscan, sino simplemente contemplar en su conciencia el problema que tengan, verlo con nitidez, cuál es el tipo de problema y cómo se sienten ante él, que él, cuando los visite por la noche, lo leerá, irá al futuro, buscará la mejor opción basada en esa pregunta y se las traerá de regreso. Yo creo que vale la pena explorar, y mi objetivo al hacer este video es permitir que ustedes desencadenen una exploración sistemática de su doble, para lo cual saben que no tienen que hacer otra cosa que revisar cada día cómo fue su día y cuáles son sus problemas, y atender a sus problemas y presentárselos a su doble, hacer la intención de presentárselos a su doble, para que cuando los visite en el sueño, él lea eso en ustedes, vaya hacia el futuro y les traiga la mejor opción. Como siempre, con todo mi corazón, les deseo lo mejor.